Olá, eu sou Betty Adam e este canal se chama Betty por el Mundo. Para legenda em português, clique em configuração. For subtitles in English, please click on settings. Estamos en Valencia. Valencia es la tercera ciudad de España más grande. Tiene poco más que 2 millones de habitantes. Es una ciudad que cuenta con un servicio de salud, tiene excelencia en toda España en cuanto a la salud, buenos médicos, hospitales, centros de salud, clínicas. Es la mejor universidad de España en cuanto a medicina. Tiene servicios de transportes muy buenos. Es una ciudad plana, así que hay mucha gente con bicicleta, gente de todas las edades. Y hay servicios de bicisendas muy buenos. Hay el transporte como metro, ómnibus, subtes, trenes, para todos lados. La gente es encantadora. Mira, la gente, una joyita, te trata muy bien, saben acoger. Se come muy bien. Acá hay una paella con arroz negro, que es muy rica también. Yo no te voy a poder mostrar todo, porque si no, lamentablemente, el video se hace muy largo. Te voy a mostrar los puntos emblemáticos, los puntos principales de la ciudad. Y también para que vengas, ¿no? Porque si yo te muestro todo, te cuento todo, no vas a venir. Así que en ese momento estamos en el barrio del Carmen, que es en el casco histórico de la ciudad. Hay 3 puntos emblemáticos acá. Está la iglesia de San Juanes, está el mercado central y la lonja de la seda, que se llamaba antes la lonja de los mercaderos. Esta construcción, la lonja, ya te voy a mostrar. Es una construcción que de 1400 y algo, 1493 si no me equivoco, o sea, siglo XV. Ahí se hacía el comercio de la seda. Es como si fuera la bolsa, las transacciones mercantiles, bancarias. Ahí está dividida en 3 partes. Hay una parte que hay un patio con limones, de naranjos. Hay una capilla de la Santa Concepción. Y está en la parte de arriba un salón muy grande en donde los morosos quedaban a negociar ahí. Bueno, vas a ver, vamos a entrar ahí ahora. Hay columnas inmensas. Ocupa casi 2000 metros cuadrados. Y hoy día, en 1996, fue tomado patrimonio histórico. Pero fíjense que existe desde 1400, fue construido en 1400, fines de 1400, y empezó a la primera piedra, me parece, fue puesta en 1400 y algo. Valencia, a esta época, del siglo XV, siglo XVI, era considerada como la ciudad, tenía poder, riqueza, la ciudad rica del Mediterráneo, como cosa mercantil, ¿no? Una ciudad poderosa del Mediterráneo. Bueno, así que vamos a entrar en la lonja de la seda. Ahí te muestro la lonja de la seda. De afuera, ¿no? Vamos a entrar por otra parte, pero acá es para que tengas una idea de cómo es. Mire qué bonito arriba. Arriba no vamos a llegar, donde están las salas de los morosos. Estamos yendo sobre la lateral de la lonja de la seda, porque la entrada es por atrás. Allá en el fondo lo que estás viendo es la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Acá es una maqueta de la lonja de la seda hecha en bronce. En los costados está la explicación en braille. Acá puedes ver el fondo de la lonja de la seda y vamos a entrar ahora. Es ahí. Acá estamos en el patio de los naranjos, miren. Miren las puertas allá arriba. Acá entramos en la
Sala de las Columnas, que mide 17 metros y medio. Es bonito, ¿no es verdad? Muy lujoso. Están con esas tiras blancas por ahora el coronavirus, porque te van marcando el camino que tenés que hacer. Estamos saliendo de acá de este salón, vamos a pasar a otro. Mire la belleza del techo. Bueno, te cuento que esta iglesia que están viendo ahí, que adelante que nos vamos a acercar, escuche las campanas. En el Carmen hay muchas iglesias, ¿no? Esa es la iglesia de San Juanes, que está frente a la lonja. Allá en el fondo es el mercado central, que hoy no vamos a ir porque está cerrado. Ahí está la iglesia de San Juanes y justo al costado está la concejalía, no sé si se dice, de comercio y abastecimiento. Este edificio en ladrillos. Acá vemos los tres juntos, un pedazo del mercado central, un pedazo de la iglesia de San Juanes y la concejalía de comercio y abastecimiento. Este barrio del Carmen es un barrio peatonal, o sea que no hay autobuses, hay bicicletas, sí. Y es muy tranquila, callecitas estrechas, acogedoras, con muchos restaurantes, tiendas, un poco de todo. Este es un restaurante frente al mercado central. En general hay mucha gente. Que viene a comer acá, se come bien, se come barato. Y del otro costado, porque hoy es domingo, pero del otro costado hay muchos restaurantes que funcionan hasta los sábados. Esta es una farmacia antigua que se conserva todavía. Me voy a arrimar y vas a ver el techo, todo de madera. Todo trabajado de madera. Esta cúpula que estás viendo ahí atrás es la cúpula del mercado central, que ya vamos a entrar. En esta cúpula es todo de vidrio, es lo que trae luz al mercado. Empiezo a mostrarte los frutos secos. Hay mucha variedad. Castañas, nueces, almendras, macadamias, un montón de cosas. Ricos y frescos y muy bonitos.
Acá estamos en el puesto de los jamones. Miren, este jamón pata negra que te voy a mostrar ahora se llama ese son de los cerdos que son bellota, se dice. Son los cerdos alimentados con bellota. Está a 677 el kilo. Hay una diferencia que le voy a preguntar entre el jamón serrano, el jamón ibérico y el pata negra, que la verdad no sé cuál es la diferencia. Le voy a preguntar a ver qué me dice. Oiga, buenos días. Buen día. Quería saber la diferencia entre el jamón ibérico, el jamón serrano y el jamón pata negra. ¿Cuál es la diferencia? Pata negra es ibérico siempre. Ah, el pata negra es el mismo que el ibérico. ¿Y el serrano? El serrano es jamón de cerdo blanco que come miel. Ah, el de cerdo blanco. Ah, está bien. Ok, muchas gracias. Mire qué bonitos que son. Acá tenemos los quesos. Mucha variedad, muy ricos, muy buena presentación. A mí me encanta venir al Mercado Central, aunque es un poco más caro, pero la calidad es otra, se nota. De este lado están los aceites, vinagres, balsámicos. Hay unos aceites que son saborizados que me encantan. En general ellos ponen pan para que pruebes los sabores de los aceites. Acá están los saborizados a ajo, trufa, hummus, pimentón, un montón de cosas. Ah, y acá también están los turrones. En esa época del año, el gran negocio que vende los turrones ya no está más. Empieza en invierno. Hola. Los jugos de frutas están siempre muy lindos y muy ricos por acá. Acá hay tres puestos. Acá es una tienda de productos de Sudamérica. Hay tres puestos que venden productos de varios países de Sudamérica. Ese es uno de ellos. Miren la arquitectura del mercado, la cúpula de vidrio por donde yo te dije que entra la luz. Te voy a mostrar las frutas y donde come la gente está cerrado, los puestos no están abiertos. ¿Cómo está? Me llamado, digo, a ver quién era mi madre, pues ya la llamé luego. Acá es un puesto fuera del mercado que vende las ollas para hacer paella. Aunque hay muchos también en los supermercados, pero acá está específico cerca del mercado, ¿no? Bueno, estamos en una tienda muy linda. Yo diría quizás la más linda o la más antigua, ¿no? Sí, Del barrio del Carmen o de Valencia, creo. sí, el local más antiguo, sí. ¿Y de cuándo es ese local? Es de 1891. 1891. Venden balsámicos, Todo productos valencianos. productos valencianos. Miren qué belleza, todo el trabajo de madera. Incluso creo que la gente a lo mejor viene acá, no solo para comprar los productos, pero para apreciar la belleza.
Mire, mire, les voy a mostrar con lujo de detalle acá. Bueno, te agradezco la atención, ¿eh? Gracias. Chao, chao, gracias a ti. Te cuento que el Mercado Central que está atrás mío, que recién salimos, tiene casi 100 años y su construcción empezó en 1913, si no me equivoco. Y empezó porque eran vendedores ambulantes, recién después puso techo. Te cuento que fue el ayuntamiento que hizo una licitación para ver quién lo iba a construir. Pero te contaba, ¿no? El ayuntamiento hizo una licitación para ver quién lo iba a construir y venció un arquitecto de Barcelona. Yo quiero ir a una tienda contigo porque es una tienda antigua, original. Bueno, ahí voy a entrar, voy a preguntar si podemos. Aquí voy a entrar y voy a preguntar si puedo filmar. Mire cómo es de afuera, mire las rejas. Es un espectáculo. Ahí enfrente justo hay un restaurante que me encanta, que venden pastas. Miren, miren de afuera. Ahora voy a entrar y le voy a preguntar si me permite filmar adentro. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Puedo filmar su negocio por su tienda que es muy bonita? ¿La puedo filmar? Claro, ¿Me que permite? lo puede filmar. Bueno, muchas gracias. Lo que usted quiera. Bueno, es una tienda muy bonita que en general tiene... Yo ya compré cosas acá. Siempre brasilera. Brasilera. Siempre hay artículos muy bonitos, muy modernos. A ti también. Bueno, entonces vamos, que el señor está siendo muy amable, muy gentil. Yo ya compré ropas acá. Y hay un jardincito afuera al lado, que es muy bonita. Es la verdad que sí, ¿no? Acá es irresistible. Uno entra acá y tiene que comprar algo. Adiós, muchas gracias. De nada, a usted. Espero que te haya gustado. Y si es así, por favor, ponme un like y comparte con tus amigos. Dame un besito acá. Yo también te doy un besito. Hasta el sábado. Vamos a seguir con Valencia. Vamos a salir a la noche en Valencia. Vamos a ver las playas. Las playas a la noche. No vamos a comer paella, pero vamos a disfrutar del agua de Valencia. Y conocer algo más. Y ya está. Para que después vengas, ¿no? A compartir conmigo. Chao, te espero. Hasta el próximo sábado, acá en Valencia. Nos encontramos acá, en Torres de Quartz. Acá, ¿eh? Chao. Hasta el sábado.